para ver si se tostaron, para ver si se tostaron en la semana que viene, o si siguen igual de paliducho, o si van a venir pelados. Así que vamos a ir viendo ahí cómo. Ok. Bueno, aprovecho para, vamos a ver, yo creo que hay una buena cantidad ya de personas. Por cierto, ayer les subí las clases que estaban pendientes, sobre todo porque ayer varios no se conectaron. Y esto por motivos de que en Honduras se va la luz. Hace poco, ayer yo tenía que dar una clase en la noche y cuando, bueno, me tocaba darlo y tenía un par de invitados fuera del país y les digo yo, aunque no lo crean, en Honduras se va la luz. Aunque parezca algo así como tercermundista, como de los 90, como, no sé, así algo raro, aquí todavía se va la luz. Así que bueno. Ok, aprovecho para comentar lo siguiente. Okay, voy a utilizar los primeros minutos para explicar el tema de investigación bibliográfica. Okay. En la investigación bibliográfica tenemos 10 grupos. Al final, Rosa me mandó la cantidad total de grupos y determinamos que son 10. ¿Ok? Entonces, en el caso de, de los grupos que vamos a observar, van a ver que para cada uno de ellos hay un tema, pero a su vez, estos temas, como les había adelantado, se unen en parejas de grupos, literalmente. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué consiste la tarea entonces? Muy sencillo. ¿Ok? Yo les voy a facilitar este libro que van a ver por acá, que este es un libro diferente al que nosotros utilizamos. Es un libro que se llama Psicofisiología. Su autor es José Martínez. Y para cada uno de ellos, en cada capítulo hay aspectos importantes. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Todos los capítulos, no los vamos a ver todos, no es la idea, pero les quiero mostrar que todos los capítulos siguen como una estructura, ¿sí? Como por ejemplo, se enseña el concepto, luego qué es, como por ejemplo aquí, capítulo 3, sueño. Y le enseñan qué es la cronobiología, cómo sirve, cuál es el concepto, y también hay, siempre en la segunda parte del capítulo hay bases neurales, bases neuroquímicas, bases neuroeléctricas del sueño. Y así lo vamos a hacer en cada uno de ellos. Como por ejemplo, para el grupo 3 y 4, que les toca hablar de vigilia y atención, van a ver el mismo proceso. Por ejemplo, introducción, mecanismos cerebrales de la atención. Esto no lo vamos a entrar como tan de lleno, porque incluso atención ustedes lo van a ver en Psicofisiología 2, pero quiero que fisiológicamente entiendan qué pasa en el intercambio de todo esto. Y quiero que vayan por acá y se fijen que el punto, perdón, en la parte del capítulo 4.3 hay aspectos químicos de la vigilia y la atención. Y luego hay neurotransmisores, hormonas y atención. Eso es lo que vamos a hablar. Indiscutiblemente vamos a necesitar un poquito de contexto. Como por ejemplo, vamos a explicar, a ver, la atención es XXX, hay distintos modelos de tensión, como el XXX, que explican que la tensión es así, así. ¿Y cómo se entiende entonces qué pasa a nivel psicofisiológico dentro de nuestro cuerpo? Bueno, ocurre esto, hay un intercambio de estos neurotransmisores y ocurre que en la división simpática se activa, aumenta nuestra atención y nos permite entonces generar intercambio así, 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 así. ¿Ok? ¿Entiende? No es la idea de esto, de darles un marco teórico, no es
copiar y pegar el capítulo entero. No, es que usted va a ir, va a leer, va a captar información relevante y la va a poner. Pero el marco teórico no debe de superar las 3 páginas. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Lick. Ok. De ahí nos pasamos hasta el capítulo 8, que aquí, si no me equivoco, el grupo 6 y 7, perdón, 5 y 6, son los que tienen los aspectos bioquímicos de las emociones. ¿Ok? Entonces, que eso usted lo va a encontrar en el apartado 8.5. Luego nos pasamos hasta el capítulo 10, que el grupo 7 y 8 van a trabajar con el apartado 10.3, que son los mecanismos neurales de la agresión. Y capítulo 12, vamos a hablar, que va a estar a cargo del grupo 9 y 10, vamos a hablar de toda la parte de la reacción neuroendocrina ante el estrés. ¿Estamos? Y el grupo 1 y 2, ¿sí? Si ustedes pueden observar que no les dije nada al grupo 1 y 2, que están a cargo de el funcionamiento de los antidepresivos y de los ansiolíticos, pueden encontrar información en el capítulo 11. ¿Estamos? ¿Dudas respecto a los temas? Disculpe, Lick, yo entré hace poquito y no escuché qué es lo del grupo 6. Aquí lo puede ver. Yo le voy a subir este documento. ¿Ok? Y luego entonces, ¿en qué consiste la tarea? Qué buena pregunta. Gracias, Lea. No, esta parte no va a ser a mano. Esto lo pueden hacer ustedes en computadora. ¿Ok? Y vamos a desarrollar un documento en Word y una presentación de PowerPoint. ¿Ok? ¿En qué consiste el documento de Word? Muy sencillito. Portada, lo lógico, ¿verdad? Su portada, marco teórico, no superior a 3 páginas. Y de nuevo, les hago hincapié en esto. No es copiar y pegar, es elaborar como su guión de trabajo. Como cuando usted va a un comercial, por ejemplo. Usted tiene bien definido qué es lo que va a decir, las pausas que va a tomar, lo que va a hacer. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, emociones. Las emociones son reacciones psicofisiológicas ante las demandas externas del ambiente. Hay múltiples teorías de las emociones, como por ejemplo la de Robert Plutchik y este. Entonces, ese documento que yo les voy a enviar, ese libro que les voy a enviar, es como un punto donde ustedes se pueden apoyar. Sin embargo, no es el único. Ustedes pueden buscar bibliografía adicional. Por ejemplo, también el caso de los 2 libros que ya hemos trabajado, Tórtora, Biopsicología de Pinel. También hay otros que se llaman Fisiología de la Conducta de Neil Carlson, que también lo pueden utilizar. Marco teórico, conclusiones, como por ejemplo, ¿a qué conclusión llega con respecto al tema que usted está exponiendo y lo que hemos visto de la clase? Y la bibliografía. La bibliografía, en el caso de que haya utilizado un documento adicional al que les estoy mostrando, que sí lo van a necesitar. Y la fecha de entrega, el informe. Yo le pongo un informe, pero realmente no va a superar 5 páginas, 4 páginas. Entonces, el informe se va a entregar el jueves 21 de abril, quiere decir hasta después, mucho después de volver de Semana Santa. Tenemos más o menos como 15 días para trabajar en esto. Ese jueves se entrega el documento y yo lo reviso, les digo, está bien, agreguen esto, quiten esto, pongan esto. Una vez que ya reciban la retroalimentación mía, ustedes van a trabajar en las diapositivas. Y las diapositivas es muy sencillo, se van a presentar el 24 de abril. En las diapositivas van a tener eso. Lo que ustedes tienen en el informe va en las diapositivas. ¿Dudas? Aquí. ¿No, verdad? Adelante. ¿Cómo sabemos cuáles grupos somos? Aquí están abajo.
Ya se lo voy a mostrar. Ah, ok. Ok. Y de ahí, algunos requerimientos básicos para el documento Word. Vamos a usar un tipo de letra cándara 12, espacio sencillo, no quiero título 10, tamaño 16, todo en 12, todo en 12. No se complique. Cándara 12. Espacio sencillo, justificado, y en el caso de la presentación no abusar de las animaciones, porque cuando me mandaban documentos en PowerPoint, cada letrita tenía una animación distinta y luego de diapositiva a diapositiva cambiaba y le hacía la pantalla. Entonces, si ustedes ven, yo no uso tanto, uso efectos, pero sobre todo cuando una diapositiva es muy cargada. Ahí yo sí les recomiendo que traten de hacerlo, ¿verdad? Que utilicen. Porque de repente hay una diapositiva que yo necesito que esté en la misma diapositiva toda la información. Puedo utilizar un cierto efecto para que no se vea tan abrumadora desde el inicio. Entonces, esto para que también puedan distribuir apropiadamente el contenido. Y luego vamos a exponer entonces. La exposición dura 10 minutos, 15 minutos. Y sobre todo elijan solo una persona, pero elijan una persona que lo va a defender bien. Como decía una profesora, que va a estar como gato panza arriba, que va a tirar manazos y todas las cosas, pero sobre todo que pueda defender bien el tema. ¿Okay? Y eso se va a llevar a cabo en la última semana de abril, del 25 al 29. Incluso puede ser del 26 al 29. No me estresa tanto esa fecha porque solo son 10 grupos. Y estos 10 grupos probablemente van a tener, en el caso de los grupos del 2 al 10, si ustedes pueden observar que los grupos del 2 al 10 tienen, por ejemplo, del 3 al 10, el 3 y el 4 tienen tienen el mismo tema, 5 y 6 también, 7 y 8 igual, 9 y 10 igual. Entonces, en el caso de ellos, pueden entregar un solo documento y una sola diapositiva. ¿Okay? El grupo 1 y 2 es muy parecido también, solo que en este caso el mecanismo es diferente porque uno es con antidepresivos y otro es con ansiolíticos. Pero básicamente funcionan igual. Entonces, igual el grupo 1 y 2 también pueden entregar un solo documento. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Lick, ¿cómo así? Disculpe, no entendí lo que se puede entregar un mismo documento. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que les había dicho de que el trabajo es en grupos, pero esos grupos, porque los temas son un poco extensos, los iba a unir en pares de grupos? ¿Se acuerdan que les había dicho esto? Entonces, los uní en el mismo orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces pueden entrar un solo documento. O sea, el grupo 1 y 2 van a entregar un solo documento. Grupo 3, 4, igual un solo documento. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Ahí ya sería ponerse de acuerdo entre los Pónganse de grupos. acuerdo, porque voy al siguiente punto, que aquí está el listado de grupos. Entre ustedes reúnanse, muchachos, ustedes se reúnen, esto lo hacen en 1 hora. Sencillamente, tranquilo, busquen la información antes, incluso utilicen las herramientas que tenemos ahora a disposición, suban un Word a un Drive y luego que ahí los puedan editar entre todos, ni siquiera se tienen que reunir. Por ejemplo, pueden simplemente ir trabajando cada quien en su hora, en el momento que tengan, en el Drive, en un documento. Díganme que saben trabajar así ya, ¿verdad? Ya 2 años de pandemia encerrados, asumo que ya les han enseñado algunas herramientas. Así que, por aquí están los grupos para ustedes. Entonces, ¿serían 5 grupos, dice Lady? Sí, básicamente serían 5 grupos. Al momento de exponer, va a ser 1 por grupo, ¿ok? O sea, literalmente 1 por grupo. O sea, 1 del grupo 1, 1 del grupo 2, 1 del grupo 3. O sea, van a haber 10 expositores, eso sí. Al momento será 1 por grupo, aunque se tenga el mismo tema. Si es así, entonces ambos hablarían prácticamente lo mismo. No, porque aquí ustedes ya se pueden repartir esa información al momento de exponer. ¿Estamos?
Sí, ¿Clarísimos? Y entonces aquí están los grupos, para que se ubique usted más o menos en qué grupo es el que está. ¿Dudas? ¿Todos claros? ¿Todo bien? Chat. de Ok, momento todo claro. perfecto. Entonces, si no hay más dudas, denme un chance, dejo de compartir y ya le voy a subir dentro de un ratito este documento. Y vámonos entonces a la diapositiva. Ok. Habíamos hablado, si quieren ahora sí ya pueden apagar su cámara. Habíamos hablado el día de ayer acerca de me regreso un poquito, de las respuestas de los agonistas, antagonistas. Importante ahora que ustedes entiendan en el caso de la utilización de medicamentos y toda esta cosa, que entendamos los mecanismos que hay detrás de cada uno de ellos, que son agonistas, que son antagonistas, y hablábamos del tono autónomo. El tono autónomo puede ir en ambas vías, el simpático que va a excitar el cuerpo y el tono autónomo parasimpático que va a inhibirlo. En caso de las respuestas simpáticas, habíamos hablado que van a estar asociadas con funciones corporales importantes relacionadas con la actividad física, la producción de ATP. Asimismo, va a cerrar, es como una válvula. Donde se abre una válvula, se cierra otra. Quiere decir, aquí activamos muchos de los componentes bioquímicos relacionados con la activación física y por otra parte se cierran otros que no son importantes en este momento, como todo lo relacionado con el almacenamiento de energía. ¿Qué lo provoca? Aparte del ejercicio, aparte de la respuesta lucha-huida que hablábamos, si nosotros ponemos esto en consideración, también hay algunas emociones como el estrés no es una emoción, el miedo, la vergüenza o la ira pueden hacer también que nosotros nos sintamos de esta manera y que puedan activar entonces estas condiciones. También en el cuerpo hablábamos que ocurre una dilatación pupilar, aumento de la frecuencia cardíaca y todo eso que ya lo habíamos observado. Y nos habíamos quedado por acá, que porque los efectos simpáticos duran más y son más generalizados, porque en el caso de la noradrenalina y adrenalina pueden ser, eh, eh, propagados en la sangre como hormona, pero también como un neurotransmisor. Y finalmente también y también en el caso de la acetilcolina, que principalmente son colinérgicos, es recaptado por la enzima mucho más rápido de lo esperado. Y esto nos lleva al siguiente punto, que son las respuestas parasimpáticas. En el caso de las respuestas parasimpáticas, vamos a entender que esto va a llevar a cabo, va a estar relacionado a cabo de respuestas de reposo y digestión principalmente. Incluso en el caso de la digestión también podemos encontrar algunas particularidades, como por ejemplo va a aumentar el deseo sexual, entre otras cosas. También en las actividades parasimpáticas hay algunas funciones corporales que conservan y restituyen energía. Como por ejemplo, es mucho más probable que en este momento pueda ocurrir el sueño reparador, alcanzar las fases de este momento. En los intervalos tranquilos entre los periodos de ejercicio, por ejemplo, se han fijado que cuando nosotros estamos parando o ya estamos casi llegando al final de la actividad física, nos sentimos con mucha hambre, con mucho deseo de alimentarnos, y esto es porque ya las respuestas parasimpáticas empiezan a dirigir las glándulas digestivas y empiezan a sentir entonces esta información que va llegando al cuerpo. Esto permite obviamente que la absorción y la digestión de la comida pueda convertirse en energía para que asimismo, como un ciclo repetitivo, entonces nos lleve a consumir esta energía para dar respuestas simpáticas. Eso quiere decir
Y lo que les decía, esto nos lleva a nosotros a que podamos entonces determinar que hay algunas acciones, en el caso de las respuestas parasimpáticas, que van a aumentar y hay algunas que van a disminuir. Como por ejemplo, ¿cuáles son aquellas respuestas corporales que aumentan? Aumenta la salivación, lo cual permite la digestión, el lagrimeo, por lo cual permite el descanso visual, hay mayor generación de orina, la digestión y por ahí tuve un errorcito de dedo, la defecación. Incluso estas respuestas parasimpáticas que aumentan son conocidas también como SLOD, ¿sí? por sus siglas iniciales de cada. Por otra parte, las actividades o las funciones corporales que disminuyen, la frecuencia cardíaca baja, eso quiere decir de que hay menor flujo sanguíneo, hay menor flujo de oxígeno, nutrientes hacia diferentes lugares, porque no es necesario en este momento. El diámetro de las vías aéreas también disminuye, por lo cual es conocido como broncoconstricción. Y también el diámetro pupilar puede ser, va a ser disminuido, por lo cual entonces se va a contraer, por ende va a permitir menor ingreso de luz y menor campo visual. Y con eso entonces terminamos las respuestas parasimpáticas. ¿Okay? Yo no lo voy a revisar acá. Lo voy a revisar acá, pero quiero un segundo para hacer el cambio de pantalla. Sí quiero que ustedes revisen el cuadro 15.3 y cuadro 15.4 del capítulo 15, obviamente, de nuestro libro de psicofisiología. Y nada más, denme un chance. No la figura, ¿verdad? Sino el cuadro. Okay. Y por aquí tienen entonces el cuadro 15.3, que nos permite hacer un resumen de todo lo que nosotros acabamos de ver, de la división simpática y parasimpática, cuáles son, por ejemplo, los puntos de distribución, dónde se encuentran, cuáles son los ganglios que están asociados, longitud, cuáles son los neurotransmisores y los efectos fisiológicos. Y en el cuadro 15.4 vamos a ver el efecto que tiene cada división simpática y parasimpática en el efector. En el caso de, por ejemplo, se divide en glándulas, músculo cardíaco, músculo liso, y avanzamos un poquito hasta este punto. ¿Estamos? Yo quiero que ustedes lo revisen por su cuenta, porque la verdad que es un resumen de todo lo que nosotros acabamos de ver. ¿Dudas? Muy bien, y no, de momento no. Ok, perfecto. Entonces, quiero que pongamos mucha atención a esto. A mí me gusta muchísimo ese resumen que hay en ese cuadro 15.3 y 15.4 porque creo que es como la manera más apropiada de terminar el capítulo, teniendo en consideración la cantidad de contenido que hemos visto. Si ustedes han puesto atención y si ustedes se han conectado, han preguntado y toda la cosa, usted hace la revisión de esos dos cuadros y va a tener básicamente la explicación total del capítulo. Así que avancemos ya a la última parte de la presentación, donde vamos a empezar a hablar un poco de la integración de algunas funciones autónomas. Sobre todo vamos a hablar de algunas vías, porque ya con esto cerramos el capítulo y terminamos de hablar también del proceso de, ¿cómo se llama? De los procesos del sistema nervioso periférico. Vimos la unidad 2.1, vimos el sistema nervioso central, vimos los nervios craneales, aquí vimos nervios espinales y la incorporación de la médula espinal como tal en cada uno de estos componentes. Así que
Para ponernos otra vez en contexto, la médula espinal tiene dos funciones principales en el mantenimiento de la homeostasis. Recordando que la homeostasis, la homeostasis es el equilibrio que hay entre todas las funciones corporales. Y la homeostasis, hay dos maneras importantes en las cuales el sistema el sistema nervioso central, por medio de la médula espinal, cumple funciones importantes. Uno es la propagación de impulsos nerviosos, tanto aferentes como eferentes. De nuevo, recordando que toda esta situación es muy importante porque va a llevar entonces información hacia los diferentes órganos efectores. Y dos, es la integración de información. O sea, nosotros, vaya, por ejemplo, imagínense que usted está con los ojos cerrados, con los ojos vendados, y usted viene y toma esto y empieza a tocar algo, ¿sí? Empieza a tocar algo con sus dedos, con sus manos, y se da cuenta de que es un iPad o una tablet. Usted dice, es esto. ¿Pero por qué? Nadie lo sabe, nadie le dijo nada, simplemente pudo integrar las piezas, ¿sí? Pudo integrar qué es lo que estaba usted tocando, qué es lo que usted estaba desarrollando. Y esta situación, entonces, nos ayuda, en la médula espinal sobre todo, a integrar esta cantidad de información. Y hay dos elementos importantes. Recordemos que cuando hablábamos de la sustancia blanca, la sustancia gris, hablábamos de que uno tiene que ver la blanca sobre todo porque es una zona que no está tan mielinizada, y la sustancia gris que sí está muy mielinizada. Eso quiere decir que nos van a ayudar a que podamos entonces tener esta información de manera mucho más eficiente. Por ende, los tractos que hay en la sustancia blanca de la médula espinal constituyen vías para la propagación de impulsos nerviosos. La información sensitiva se va a dirigir de estos tractos hacia el encéfalo. Recordamos que dentro de la figura del encéfalo hay como un borde, recordemos, se lo voy a mostrar por acá en el libro. Hay como un borde que, si ustedes recuerdan, rodea al encéfalo, ¿sí? Y ese borde es la sustancia gris que normalmente todo el mundo habla de la materia gris, no sé qué, pero realmente es una sustancia que recubre al encéfalo. Y esta sustancia gris es porque está muy asociada con la mielinización. Un segundito, se lo voy a mostrar por acá. No, ahí está. Y aquí está. Otra imagen. No lo encuentro. Pero sí recuerdan esta imagen del cerebro, déjame mirar las diapositivas, en la cual tienen un recubrimiento importante. Y acá, en esta sí estoy seguro que aquí lo vamos a encontrar. Eso lo habíamos visto aquí. Ok, esta imagen por acá. Entonces, si ustedes recuerdan, el cerebro está con dos partes importantes. Una que es ese recubrimiento, que ustedes pueden observar por acá, que esa es la sustancia gris. Y lo que está a lo interno es la sustancia blanca. Entonces, al estar a lo externo, pues quiere decir de que toda esta estructura del encéfalo es mucho más proclive a recibir la información. Recuerden que
esta parte es la que está mielinizada principalmente. Y una vez que recibe esta información, va a transmitir eso hacia el encéfalo, y esto va a permitir que el encéfalo entonces pueda generar una respuesta y se la envíe entonces hacia los órganos efectores. Y la sustancia gris de la médula espinal recibe e integra la información tanto entrante como saliente. Veamos esta imagen. Esta imagen es un corte sagital de la médula espinal. Si ustedes pueden observar por ahí, recordando que la mayoría de personas piensan que esta parte del cerebro es como vacía, ¿sí? Recordando que la médula espinal es un tubo que conecta todo este componente entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Y dentro de ese tubo, dentro de ese tracto, hay vías que son sensitivas y motoras. Como ustedes pueden observar, en el caso del color rojo son motoras, eso quiere decir que son descendentes, que vienen del cerebro hacia los órganos efectores, y los tractos azules son aquellos tractos que son sensitivos, eso quiere decir que van de los órganos hacia el encéfalo. Y los amarillos que se ven por ahí, pues son los nervios espinales que nosotros comprendemos. Así entonces, no voy a entrar como a tal detalle de ver cada una de las estructuras, pero recordemos que cada una de ellas, entonces hay una vía sensitiva y hay una vía motora. Esto quiere decir una hacia el encéfalo y otra desde el encéfalo. Y esto me lleva al siguiente punto, que son los reflejos y los arcos reflejos. Que de nuevo, la parte de integración de información en la que acabamos de ver. Y el mecanismo que hablábamos acerca de, para mantener la homeostasis, es el centro integrador de reflejos. Un reflejo es una acción rápida, automática, que ni siquiera es como razonada. Simplemente ocurre y nosotros lo hacemos. Como por ejemplo, usted pone su mano en una superficie caliente y usted no es como que viene, ahí está, esto me parece que está caliente, creo que lo mejor sería levantar la mano, ¿verdad? No, usted simplemente siente este cambio de temperatura y lo mueve. Por ejemplo, otro reflejo importante que ustedes van a ver cuando lleven evolutiva 1 son los reflejos, por ejemplo, el reflejo de succión del niño. Cuando se le acerca el pecho de la madre para alimentarse, nadie le enseña, simplemente se acerca y succiona. Y así como este reflejo hay, o por ejemplo, cuando usted ahorita usted que está sentado en una silla y la silla se mueve un poco y empieza a hacerle para atrás, para adelante, para atrás, cuando usted llega a ese punto incómodo en el que siente que se va a caer, pero no se cae, ese también es un reflejo para mantenernos en una posición de Q. ¿Ok? Entonces, los reflejos también pueden ser aprendidos, algunos de ellos, principalmente los que están relacionados con actividad física y deporte. ¿Les ha pasado que, por ejemplo, ustedes son atletas de algo? Jugó baloncesto, jugó béisbol. Y entonces hay muchas personas que responden apropiadamente ante esto porque han aprendido a hacerlo y lo han hecho constantemente, lo han hecho a través de práctica consistente. Les muestro entonces cuáles son los 5 puntos claves que ocurren en el caso de los reflejos. Y lo pueden ir observando en el componente de desarrollo como un reloj al revés, ¿verdad? Vamos poniéndonos en cada punto. En primer lugar, la primera parte es un receptor sensorial. Eso quiere decir, ahorita el que ustedes están viendo es un receptor sensorial de la piel. Imagínense que alguien le toca, o bueno, volviendo al ejemplo de temperatura, usted siente ese cambio de temperatura en la piel. Esta información va a ser llevada a cabo a través de una neurona sensitiva que lleva esta información de nuevo al centro integrador que está dentro de nuestra médula espinal, y esta información va a llevar esta información hacia el encéfalo.
el cual genera una respuesta motora que llega entonces al componente al músculo, que en este caso nosotros estamos viendo que es un efector, el músculo glándula que va a llevar a cabo la acción. Eso quiere decir, regresa esta información hacia el lugar donde recibió por primera vez esta estimulación sensorial y va a llevarlo a cabo entonces en cada uno de ellos y por ende va a generar la respuesta donde se quita la mano. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Y rápidamente, creo que solo me queda una o dos diapositivas más. Esta es la última. Ok, entonces los reflejos se pueden dividir en dos. Hay reflejos espinales y craneales. Los craneales son muy pocos y por ende no hay tanto estudio realmente en esta situación, más allá de repente algunos reflejos como relacionados con el equilibrio, movimientos propioceptivos. Pero los espinales se pueden dividir en dos. Los espinales se dividen en somáticos y autónomos. De nuevo, entonces, si los somáticos, si aprendimos ya que el somático se hace cargo de acciones, ¿de qué tipo? ¿Voluntarias o involuntarias? Voluntarias. Voluntarias. Bien. Y el autónomo se hace cargo entonces de acciones involuntarias. Igual tenemos los 5 puntos que nosotros observamos. En el caso, por ejemplo, del tracto o del arco, que puede recibir el nombre, puede recibir ambos nombres, va a tener igual los mismos 5 puntos que vimos anteriormente. Receptor sensorial, neurona sensitiva, centro integrador, neurona motora y efector. En el caso, por ejemplo, de nosotros, que vimos ahorita, este es por ejemplo, esto que acabamos de ver del cambio de temperatura y el movimiento del cuerpo, esto entonces estaría a cabo o estaría a cargo de un reflejo espinal somático o de un reflejo espinal autónomo. Reflejo somático. Somático, muy bien, porque al implicar movimiento del músculo estriado, del aparato musculoesquelético, entonces es un movimiento voluntario, por ende, somático. Entonces, en el caso del autónomo ocurre igual, solo que en el caso del autónomo son muchos reflejos que nosotros realmente no nos damos cuenta, como por ejemplo está igual el receptor sensitivo, como por ejemplo, empezamos a hacer una actividad física, empieza entonces a disminuir la glucosa, ¿sí? Al disminuir la glucosa en sangre, la neurona sensitiva le envía entonces esta información hacia el tracto de la médula espinal. Esto lleva la información hasta el sistema nervioso central y uno de los centros integradores más importantes del arco reflejo autónomo es el hipotálamo. Y el hipotálamo, por ejemplo, va a recibir, recuerden que el hipotálamo es conocido como la estructura, como un maestro de ceremonias, como uno de estos autores que imagínense una orquesta y el que lleva entonces el ritmo de la orquesta. El hipotálamo funciona incluso en psicofisiología 3 junto a la hipófisis. Es una de las estructuras de mayor importancia en nuestro cuerpo. Entonces, en el caso del reflejo autónomo, volviendo al ejemplo de la glucosa, se detecta en el centro integrador, que es el hipotálamo, detecta que hay un bajo nivel de glucosa en sangre, por ende va a enviar esta información hacia la neurona motora, va a enviar entonces la información, por ejemplo, hacia el páncreas, que genere entonces glucagón, para que el glucagón entonces pueda desintegrar ciertas moléculas que tenemos nosotros acumuladas, como por ejemplo glucógeno hepático, glucógeno muscular y posteriormente grasa. Y esto entonces lleva la información, producimos ATP hacia el músculo liso, hacia el músculo
músculo cardíaco, hacia distintas glándulas y nos permite mantener la actividad física. Y esto lo hicimos sin ningún tipo de voluntad. Simplemente funcionó para dar homeostasis al cuerpo. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, Lick. Seguros. Así como que les puedo poner un ejemplo de este tipo. O no tan claro. Ok, regálame un segundito, por favor. Ok. Reviso por ahí ese mensaje del chat. Se había revisado el examen del 2.1, no. Perdón. Y por eso entonces, si no hay dudas, quiero invitarlos a que abran su cámara para poder tomar algunas decisiones. ¿Okay? Ayer tuve un inconveniente, ayer estaba revisando ya los exámenes, examen 2.1, pero me atrasé un poco. Y lo que me queda nada más es revisar eso y subir las puntuaciones de los dos trabajos de los nervios craneales y de los nervios espinales. El día de mañana, si no me equivoco, sí, el día de mañana se sube la tarea del mapa conceptual. El mapa conceptual del capítulo 13 y 15. Dos. Mapa conceptual. No se entrega hoy por la noche. ¿Ok? Entonces, lo que me lleva al siguiente punto. Ya con eso terminamos la parte teórica de la clase. Sé que es mucho contenido, por eso decidí dividirlo en dos partes, la unidad 2. Y lo que quiero hacerles la pregunta es, yo hoy estaría revisando hoy por la noche ya su examen para que lo puedan revisar y para que lo puedan ustedes verificar las notas. Lo que me lleva al siguiente punto. ¿Les parece si el día de mañana les doy libre y hacemos examen el día viernes o preferirían hacer el examen el día de mañana? A mí me da igual cualquier día. Yo todavía el viernes me toca dar clases de general. Por Viernes. mí el viernes. Viernes. Sí. Viernes. Así nos da chance de estudiar. Bueno, yo no tengo ningún problema. Ok. Entonces lo haríamos mañana les doy libre, mañana no se conecten, mañana aprovechamos y ustedes trabajan en esto. Incluso les voy a dar chance que entreguen, porque ahorita revisé y solo hay 11 entregas del capítulo del mapa conceptual. Entonces, les voy a dar chance todavía que lo entreguen hasta mañana después de la hora. Quiere decir, a las 10 de la mañana. Se los voy a correr un poquito más para que no se desvelen e inviertan esa hora. Incluso mañana también pueden utilizarlo para reunirse en grupo, ya los grupos de ustedes, y trabajar. Si ustedes, quizás porque no tienen un Zoom pagado o qué sé yo, si ustedes quieren, les puedo abrir la sala, simplemente abrirlo, y abrir las salas para que ustedes trabajen a lo interno. Si ustedes quieren hacer eso. Si no, olvídense, van a estar estudiando. No, mejor, ¿para qué les hice esa recomendación? Van a parar bola a algo que van a entregar después de Semana Santa, teniendo el examen el viernes. Olviden esa sugerencia. Entonces, mañana no se conecten, tranquilos, estudien, aprovechen el tiempo.
hoy voy a estar enviándoles ya la información de su unidad para que ustedes lo puedan revisar. Gabriel, adelante. No, Lick, solo tenía una duda porque el mapa conceptual es uno solo, o sea, ¿se va a unir el capítulo 13 y 15 o son separados? Son separados. O sea, Son separados. se entregan en la misma tarea. Pero Correcto. el capítulo 13 sería un mapa y el capítulo 15 Ok, sí, porque yo iba a tratar de unirlos, pero iba a ser muy grande. No hay chance de unir. O sea, tienen algunos aspectos que quizás se relacionen, pero de ahí no es tan fácil de encontrar una unión entre los dos capítulos. ¿Estamos? Licenciado, también hay un mapa conceptual de algo de los... Sí, otro mapa conceptual que es para muerte cerebral, sí. Ese es para el capítulo, perdón, ese es para la unidad 3. Yo me equivoqué, les había dicho, y es más, ahorita voy a corregir la fecha, aprovechando que estoy en el campus, porque de daño cerebral, nosotros al volver de Semana Santa tenemos una semana que es del 19 al 20, 19, 20, 21. Esos días vamos a empezar a ver ya la unidad 3 que tiene que ver con daño cerebral, apoptosis, entre otras cosas. Entonces, en esa fecha más o menos se va a entregar ese mapa conceptual. Incluso vamos a ver, se lo voy a dejar para el sábado 23 de abril. ¿Ok? Yo les voy a dar la información, voy a subir ahorita también en la unidad 2, donde dice... perdón, en la unidad 3. Voy a compartir pantalla para que no me pregunten dónde está después. Aquí en la tarea de investigación bibliográfica, ahí mismo voy a subir lo que acabamos de ver, que era el libro que les mostré y las instrucciones. ¿Estamos? ¿Todos claros? Sí, Lick. ¿Todo bien? Lick, otra consulta. Adelante. El examen en sí solo viene del libro de Tórtora, ¿verdad? Del capítulo, Lick, ¿me puede repetir el capítulo, por favor? Bueno, son capítulos 13 y 15 de Tórtora y hay algunas cositas, pero no vale la pena revisar el capítulo porque también metí algunas cosas del capítulo 9 de Pinel, pero 13 y 15. 13 y 15. 13 y 15 exactamente para... Ajá, ok. Sí, porque eso es lo que estuvimos viendo ahorita. Ok, gracias, Lick. Ahora. ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Todos claros? Un segundo para subirle ya las instrucciones. Ok. Ya ahorita le subo esta información. Y listo. Entonces ya le subí las instrucciones y el libro está subido. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el viernes. El viernes igual usamos el mismo enlace. Nada más voy a habilitar la sala al inicio para que ustedes, si hay algún problema con el examen, qué sé yo, a veces no abren o algo por el estilo, para que nos podamos comunicar. ¿Dudas? Y les envío nuevamente el forms de la clase de hoy. Bueno, si no hay más dudas, nos veremos el viernes. Esperen por ahí algunos correos electrónicos míos entre hoy y mañana. Gracias. Feliz día. Pórtense bien. Igual, Lick, gracias. Vemos, Lick. Bye.